El cielo de Tampa lo recibió con un gris turbio, saturado de humedad y presagios. Elías Navarro bajó del autobús con una mochila raída al hombro y la chaqueta empapada de una llovizna pegajosa. El olor a salitre mezclado con hollín y hojas mojadas le trajo un vértigo involuntario. Era un olor que conocía. Uno que su cuerpo había guardado aunque su mente se negara a recordarlo. Habían pasado más de 20 años desde que abandonó esa ciudad. Desde que lo arrancaron de su hogar, de sus padres, de todo lo que lo formó, o lo deformó. Volver a Tampa no fue una elección. Fue un acuerdo. Un traslado que le ofrecieron tras una vacante en la morgue municipal. Menos presión, buen sueldo, clima tropical, le dijeron. Lo aceptó como quien firma una tregua con su pasado. Total, ya no recordaba nada importante. Solo fragmentos deshilachados, un patio con tierra negra, niños con túnicas blancas, oraciones con acento cubano, y el eco persistente de una palabra, elegido. Aún así, mientras avanzaba por las calles del viejo barrio cubano de Ybor City, algo en su cuerpo se tensaba, como si los músculos recordaran lo que la mente aún no se atrevía a mirar. Su nuevo apartamento quedaba a unas pocas cuadras del centro forense. Era pequeño, austero, pero limpio. Le gustaban los lugares silenciosos. Los prefería. Su único compañero era un pez beta que nadaba en círculos en una pecera esférica, como si también intentara encontrar sentido en su repetición eterna. Esa misma tarde comenzó su primer turno. El edificio del forense era frío, funcional, sin personalidad. Elías recorrió las salas con el jefe saliente, un anciano de apellido Sutton que hablaba poco y arrastraba las palabras como si le pesaran. Le entregó las llaves, los archivos, y se fue sin despedirse realmente. Solo dijo, ten cuidado con los que vuelven, Navarro. Aquí las cosas que se fueron, a veces regresan contigo. La noche cayó como una sábana pesada, y con ella llegó el primer cuerpo. Alicia Menéndez, 53 años. Vivía sola. Los vecinos reportaron un olor extraño. La encontraron desplomada en el suelo de su sala. A simple vista, parecía un infarto o una caída. Pero al colocar el bisturí sobre el esternón, Elías supo que algo no cuadraba. La columna vertebral estaba desprendida. No rota. No partida. Literalmente separada del cuerpo como si alguien la hubiera arrancado con precisión quirúrgica y fuerza sobrehumana. No había señales de forcejeo. Ni un solo hematoma. El resto del cuerpo estaba intacto. ¿Cómo? Susurró para sí. El informe preliminar fue ambiguo. No quería levantar sospechas. Aún así, algo en el nombre de la mujer lo empujó a indagar. Volvió a los archivos antiguos de la ciudad. Buscó entre los registros parroquiales, asociaciones religiosas, artículos olvidados. Y allí apareció. Una foto amarillenta. Año 1999. Un grupo de personas frente a una pequeña iglesia en ruinas, todos vestidos de blanco. En el centro, una mujer de cabello rizado y sonrisa maternal, Alicia Menéndez. A su lado, un hombre alto de gafas oscuras. Y delante, entre todos, un niño. Con la cabeza agachada y las manos unidas en oración. Elías sintió un espasmo. Su estómago se contrajo sin razón aparente. El niño tenía su mismo lunar bajo el ojo izquierdo.
De pronto, una imagen lo atravesó, fugaz como una aguja, él mismo, vendado, en el centro de un círculo de adultos que cantaban. Cerró los ojos con fuerza. El temblor en sus manos era real. Intentó convencerse de que era solo el cansancio, que su subconsciente jugaba con él, que era coincidencia. Pero esa noche, cuando volvió a casa, la pecera estaba rota en el suelo. El pez había desaparecido. Los días siguientes se disolvieron en una rutina enferma de silencio y ansiedad. Elías intentaba aferrarse a lo tangible, los cadáveres fríos, los informes precisos, los bisturís. El mundo de los muertos era más confiable que el de los vivos. Sin embargo, las noches se volvían cada vez más difusas. Dormía mal, a veces nada. Soñaba con habitaciones sin ventanas, con rezos en un idioma cubano antiguo, con cuerpos flotando en el aire envueltos en luz dorada, y, lo más perturbador, se soñaba a sí mismo con la cara cubierta de sangre, con los brazos extendidos como si fuera un ángel caído. No era devoto, pero comenzó a dejar la luz del baño encendida, como cuando era niño. El recuerdo del pez beta desaparecido, sin rastros de vidrio ni agua, lo acompañaba cada vez que pasaba frente al mueble donde había estado. Una mañana, apenas llegó a la morgue, lo esperaban con un nuevo cuerpo. Varón. 36 años. Sin signos externos de violencia, dijo la asistente. Lo encontraron sentado en una banca del parque Curtis Hickson. Como dormido. El cadáver yacía en la bandeja de acero inoxidable. Tenía una expresión serena. Pero algo en sus facciones le resultó extrañamente familiar a Elías. Y entonces lo vio. Una cicatriz irregular en forma de cruz debajo del lóbulo derecho. Era uno de los símbolos que los miembros del culto se marcaban a fuego en las orejas durante la ceremonia de iniciación. Lo recordaba vagamente, como un rumor maldito en la niebla de su infancia. Con manos temblorosas, Elías abrió el pecho del hombre. El corazón no estaba. Ni una sola gota de sangre, ni rastro de hemorragia. No había costuras, ni cortes. Nada. El corazón había sido suprimido de la existencia misma. El informe médico se volvió un rompecabezas de tecnicismos sin alma. Causa de muerte, indeterminada. Sospecha de paro cardíaco súbito. Pero él sabía que no era eso. No podía ser. Buscó el nombre del fallecido, Carlos R. Falcón. Un nuevo repaso en los archivos digitales del culto, Los Niños Elegidos de Dios, reveló que Carlos Falcón era uno de los jóvenes predicadores del grupo. En una fotografía digitalizada se le veía con túnica blanca, las manos sobre la cabeza de un niño, Elías, a los 9 años. El recuerdo estalló en su mente como un vidrio rompiéndose. Gritos. Velas. Una lengua incomprensible. El calor de una llama cerca de su cara. Manos sobre su piel desnuda. Elías vomitó en el baño de la morgue. Ese mismo día, cuando caminaba de regreso a su apartamento por el paseo del río Hillsborough, sintió por primera vez que no estaba solo. Escuchaba pasos detrás de él que se detenían cada vez que volteaba. Un perro ladró con furia desde una cerca metálica y huyó con el rabo entre las piernas al verlo. Empezó a ver cosas. Sombras deformes en los rincones. Rostros en las ventanas del segundo piso. Siluetas que se deshacían cuando intentaba enfocarlas. Una noche,
Se levantó sobresaltado y se encontró frente al espejo. Sus pupilas estaban completamente dilatadas. Pero no era eso lo más inquietante. Era la sangre. Tenía sangre seca bajo las uñas. Sangre en los bordes de los labios. Sangre en el cuello de la camiseta. Pero no había heridas. Ni dolor. Ni memoria. Corrió al baño y se lavó frenéticamente. Se frotó las manos hasta lastimarse la piel. Luego se derrumbó en el suelo, jadeando, sintiendo como el mundo se le deshacía en fragmentos invisibles. Al día siguiente llegó el tercer cuerpo. Una mujer, 60 años. Nombre, Teresa Machado. Líder espiritual del culto en los años 90. La encontraron en su departamento. O lo que quedaba de ella. Los brazos habían sido desgarrados de raíz. Los globos oculares estaban fundidos en una masa gelatinosa. El cráneo tenía marcas de presión como si lo hubieran apretado con una prensa industrial. Pero no había sangre. Ni signos de ingreso forzado. Ni huellas. Elías sintió una oleada de terror, pero también, algo más. Una pulsación. Un calor interno, como si algo en su pecho vibrara al unísono con la muerte de esas personas. Como si una parte de él estuviera despertando. Esa noche volvió a soñar, pero no con él. Soñó desde otro cuerpo. Un ser que caminaba por la ciudad con pasos seguros, sin ser visto. Que se detenía frente a ventanas ajenas. Que abría cerraduras sin tocarlas. Que podía mirar dentro de las personas y ver sus miedos más profundos. Un ser lleno de ira y justicia. Un juez silencioso. Cuando despertó, tenía los pies llenos de barro. El calendario de su teléfono marcaba un día más del que recordaba haber vivido. La ciudad parecía enferma. Tampa ardía con una fiebre invisible. El cielo estaba más gris que nunca, cubierto por una bruma inmóvil que no dejaba pasar la luz. La humedad era una capa espesa sobre cada superficie. En las últimas semanas, 5 personas habían aparecido muertas en circunstancias inexplicables. Todas compartían un pasado común, el culto de los niños elegidos de Dios. La policía hablaba de coincidencias. La prensa, de una secta olvidada. Pero Elías no necesitaba teorías. Él lo sentía. Lo sabía. Cada cadáver que llegaba a su mesa no era solo un cuerpo, era una llave. Una puerta. Un eco que lo devolvía a sí mismo. Ahora se encerraba más tiempo en la morgue. Dormía en la sala de descanso, entre cuerpos fríos, por miedo a despertarse en otros lugares. Había sellado su apartamento, clavado las ventanas, desconectado el timbre. Pero nada servía. Porque cuando dormía, el otro salía. Al principio eran solo fragmentos, momentos, sensaciones. Pero luego empezó a recordarlo todo. Con precisión clínica. Recordaba caminar por el bosque cercano al viejo templo del culto. Recordaba ver a uno de los antiguos pastores caminando solo al amanecer, y cómo lo había seguido. Recordaba levantar la mano y sin tocarlo siquiera, hacer que el aire se comprimiera alrededor del pecho del hombre hasta hacerlo colapsar. No era fuerza. Era voluntad. Una voluntad que no era humana. Que no podía explicar con la lógica ni con la medicina. Elías tenía un visitante habitual en la morgue, el detective Luis Arteaga,
un cubano americano de rostro severo y voz suave. Arteaga lo interrogaba con cortesía. Notaba su fatiga, sus temblores, sus ojos rojos. ¿Dormís bien, doctor?, preguntó una tarde, sin levantar la mirada de los papeles. Duermo lo necesario, mintió Elías. Usted conocía a estas personas, ¿verdad? Elías tragó saliva. Hace más de 20 años. Eran parte de la comunidad donde crecí. Ya no me acuerdo mucho. Arteaga levantó la vista, penetrante. La memoria no olvida tan fácil. Y el dolor, menos aún. Esa noche, Elías soñó con un fuego antiguo. Estaba en el altar del templo, rodeado de niños con túnicas. Había cánticos, ofrendas, sacrificios. Pero esta vez, no era víctima. Era el centro. Todos lo miraban. Lo llamaban elegido, lo adoraban. Incluso sus padres, de pie en las sombras, lo señalaban como si fuera un mesías. Despertó bañado en sudor, con la nariz sangrando y un cuchillo oxidado entre las manos. ¿Cómo había llegado ahí? El cuchillo no era suyo. Pero lo conocía. Era el mismo que usaban en los rituales. Una hoja curva, sin filo aparente, pero capaz de desgarrar la piel con apenas un roce. Lo tiró al inodoro, pero el agua se tiñó de rojo sin cesar durante minutos. Tuvo que salir corriendo del baño. Al día siguiente, el cuerpo de Rubén Delgado llegó a la morgue. Antiguo líder administrativo del culto. Era quien controlaba los ingresos, los documentos, los traslados de niños. Elías lo recordaba como una sombra en los pasillos, el que dictaba sentencias con voz baja. Su cadáver estaba en posición fetal, pero sin huesos. El torso era una bolsa vacía. Todos los huesos estaban pulverizados, y aún así la piel estaba intacta, como si su cuerpo hubiera colapsado sobre sí mismo desde dentro. Ni una gota de sangre. Ni una herida. Como si lo hubieran devuelto al polvo con un pensamiento. Arteaga apareció esa misma tarde, con otra carpeta. Doctor, necesito que vea esto. Era una imagen capturada por una cámara de seguridad a 3 cuadras del último asesinato. Noche. Poca luz. Una figura borrosa, pero claramente masculina. Alta. Camina descalzo. Cabeza inclinada. Se detiene frente a la cámara. Y sonríe. ¿Le resulta familiar? Elías negó, pero su garganta estaba seca. Esa sonrisa era suya. Pero no la suya de ahora. Era su otra. Esa noche, rompió el espejo de su baño. Sentía una presión constante detrás de los ojos, como si algo intentara salir. Empezó a escuchar voces, una niña que cantaba. Un hombre que lloraba. Alguien que lo llamaba desde la sala de su departamento. Veía sombras detrás de los muebles aunque no hubiera nadie. Dejó de ir a trabajar. La morgue lo llamó. Arteaga también. No respondió. Se encerró. Por primera vez desde su regreso, se atrevió a volver al antiguo terreno donde había estado el templo del culto. Era un baldío abandonado, con los cimientos cubiertos de maleza y concreto resquebrajado. Pero él lo sentía vivo. Se arrodilló en el centro. Escuchó los susurros. Te elegimos por tu pureza. Por tu dolor. Por lo que fuiste y lo que aún serás.
cerró los ojos y despertó desnudo, cubierto de ceniza, en la entrada del Hospital General. Las cámaras de seguridad lo registraron caminando sin parpadear, sin pestañear, con una calma que heló la sangre del guardia de turno. 3 días después, murieron 4 personas más. Todos exmiembros del círculo íntimo del culto. Uno apareció empalado en una antena de telefonía sin signos de trepar. Otro, convertido en una figura de sal endurecida. El tercero fue encontrado en un ataúd sellado que nadie había enterrado. La cuarta simplemente se deshizo en el aire frente a testigos que quedaron en estado de shock. Los medios hablaban de pánico colectivo, sectas, alucinógenos, maldiciones. Elías no hablaba. Solo escribía. Cientos de páginas, en un idioma que no conocía, en espiral, con tinta negra, día y noche. Cuando Arteaga irrumpió en su apartamento con una orden de allanamiento, lo encontró temblando en un rincón, los ojos en blanco, murmurando oraciones que ningún traductor pudo descifrar. Pero en medio del caos, Arteaga encontró algo más, un cuarto oculto detrás del armario. En él, había fotos. De los muertos. De los rituales. De Elías, de niño. Y también una lista. Una lista con 2 nombres aún sin tachar: Luis Arteaga, Elías Navarro. Elías estaba desaparecido. Después del hallazgo del cuarto oculto, Arteaga había solicitado su internación psiquiátrica inmediata, pero cuando la policía fue a recogerlo, su apartamento estaba vacío. No había señales de violencia. La puerta estaba cerrada desde dentro. Las cámaras del edificio no lo habían registrado saliendo. Simplemente ya no estaba. Tampoco lo estaban las libretas con los escritos. Ni la lista. Solo quedaba una figura hecha de huesos humanos, dispuestos como si formaran un cuerpo arrodillado en oración, con un letrero a los pies: cuando el elegido vuelva, el mundo se abrirá. Arteaga, a pesar del cansancio, no se detuvo. Sus superiores empezaban a creer que todo era un montaje, una obra de locura colectiva. Pero él sabía que había algo más. Lo sentía en la ciudad misma. En las noches, Tampa no dormía. Los perros aullaban sin razón. Las luces parpadeaban en sincronía. En los hospitales, los pacientes psiquiátricos empezaban a gritar el nombre de Elías sin haberlo conocido jamás. Y en la morgue, los cuerpos comenzaban a pudrirse de adentro hacia afuera, como si la muerte se estuviera pudriendo también. Elías se había refugiado en la vieja iglesia donde los primeros rituales del culto se habían llevado a cabo antes de construir el templo principal. El lugar estaba clausurado hacía años, pero aún quedaban símbolos en los muros: espirales invertidas, ojos sangrantes, manos sin dedos. Allí, en la penumbra, hablaba consigo mismo. O más bien, con el otro. ¿Por qué ahora?, preguntó Elías. Porque has regresado, respondió su propia voz, desde su cabeza, con un tono más grave, como de una garganta doble. Porque ellos aún vivían. Y yo fui. ¿Yo los maté? Fuiste justicia. El instrumento. El juicio final. Ellos sembraron la oscuridad en tu infancia. Nosotros solo devolvimos la cosecha. No quiero seguir, no puedes detenernos. Porque tú eres nosotros. Elías se miró las manos. Las líneas de la palma parecían más profundas.
Sus uñas estaban negras, duras como obsidiana. Sus ojos, reflejados en un fragmento de vidrio, eran dobles, uno humano, otro con una pupila vertical. El elegido no era un símbolo. Era un receptáculo. Arteaga finalmente llegó al lugar. Lo encontró caminando entre los bancos destruidos, con una bata de hospital raída y los pies descalzos, llenos de sangre seca. A su alrededor, flotaban escombros, papeles, fragmentos de madera, suspendidos en el aire como si la gravedad hubiera sido olvidada. Elías, dijo Arteaga, apuntándolo con su arma, pero sin disparar. Por Dios, mírame. No eres esto. Elías lo miró. Lloraba. Pero no se movía. Él está despierto, Luis. Siempre estuvo despierto. ¿Quién? Yo. El que fui en el culto. El instrumento de su poder. Fui el altar. Fui la promesa. Ellos me hicieron esto. El aire se volvió denso. Un silbido agudo llenó la iglesia. Arteaga cayó de rodillas, sujetando su cabeza. Sangre brotó de sus oídos. Para. Para. Esto no eres tú. Elías temblaba. Sus venas brillaban con un tono rojo intenso. Un líquido espeso, como magma, goteaba de sus ojos. No lo entiendes. El culto no adoraba a Dios. Adoraba lo que vino antes. ¿Qué vino antes? Un pensamiento. Un deseo. Una entidad que no necesitaba forma. Solo fe. Ellos me prepararon como recipiente. Pero al final, fui demasiado humano para contenerlo. Se miró las manos de nuevo. Ahora ya no eran suyas. Sus dedos eran más largos. Su piel parecía de otra materia, como cuero viejo que palpitaba. Estaba convirtiéndose en algo más. Luis, tienes que detenerme. Arteaga intentó apuntar el arma. Pero no podía. El suelo temblaba. La iglesia entera crujía como si estuviera viva. Desde los muros brotaban manchas negras. Las estatuas lloraban sangre. No puedo. Eres inocente. No. Ya no. Elías cerró los ojos. Y despertó su otra mitad por completo. Lo que emergió no era humano. Era algo intermedio, algo atrapado entre la carne y la idea. Caminó hacia Arteaga. Con un solo gesto de su mano, el arma del detective se deshizo en el aire, como polvo. Con otro gesto, las paredes comenzaron a cerrarse. Pero entonces, Elías resistió. Un grito brotó de su garganta, mitad humano, mitad otra cosa. Un grito de ruptura. De negación. No. No seré su vaso. Y en un último acto de voluntad, usó su don, contra sí mismo. La energía brotó como una ola inversa. La iglesia entera colapsó hacia adentro, como si el espacio se doblara sobre un punto. Un agujero negro de pura voluntad. El lugar desapareció. Y con él. Han pasado 6 meses desde el colapso de la vieja iglesia en Tampa. Oficialmente, fue declarado un accidente estructural. Las autoridades alegaron deterioro, humedad, materiales vencidos. Nadie mencionó la figura que la policía había rodeado con tiza antes de que los escombros se tragaran toda evidencia.
Nadie volvió a hablar del hombre desaparecido. Elías Suárez, médico forense, huérfano de refugiados cubanos, víctima y sobreviviente de un culto extinto. Su nombre fue borrado de los registros hospitalarios. Su historia, absorbida por la indiferencia moderna. Solo una persona se niega a olvidar, el detective Luis Arteaga. Desde su escritorio en la estación, revisa de tanto en tanto los documentos que logró conservar, recortes, informes médicos, una grabación de voz deteriorada, algunas páginas de una libreta con dibujos de estructuras imposibles y palabras en una lengua sin vocales. Lo hace siempre de noche, cuando el resto duerme. Porque durante el día, hasta él empieza a dudar de lo que vio. Pero en las sombras, cuando todo se silencia, recuerda. Recuerda la sensación del aire aplastándose. Las estatuas que lloraban. La mirada de Elías justo antes de desaparecer, no de miedo, sino de decisión. De sacrificio. Desde entonces, Arteaga ha sentido pequeñas cosas. Cosas que no puede explicar. A veces, al cerrar los ojos, ve un pasillo interminable. Siente pasos detrás de él, pero no hay nadie. Sueña con un altar de huesos. Con una voz que le susurra desde su propia lengua, como si hablara desde su garganta, aún no ha terminado. Otros miembros del culto también han desaparecido. Sin rastros. Sin lucha. Sin dejar cuerpos atrás. Solo manchas. O símbolos. O, en un caso, una niña que repetía sin parar, Elías volvió a tocarme la frente. Ya no tengo que pensar. La niña murió 2 días después. Su cerebro se licuó sin motivo aparente. El informe forense, por supuesto, fue archivado como causa desconocida. Arteaga comenzó a investigar más profundamente. No sobre Elías, sino sobre el otro. Aquello que hablaba a través de él. Lo que los antiguos miembros del culto llamaban el primer susurro. Descubrió que el culto de los niños elegidos de Dios tenía raíces más antiguas que el propio cristianismo. No eran una secta cualquiera. Eran herederos de algo mucho más viejo. Algo que había cruzado el océano siglos atrás con los esclavos, oculto en cantos rituales, camuflado entre rezos católicos. Un poder sin nombre. Sin forma. Que no buscaba adoración, sino presencia. Y Elías fue su puerta. Una noche, Arteaga despertó sobresaltado. Había estado soñando con un hospital vacío. En la morgue, una camilla se abría sola. Dentro, no había cuerpo. Solo una figura hecha de carne y sombra, que al verlo susurraba, «Gracias por recordarme». Desde entonces, Arteaga escribe compulsivamente. Dibujos. Diagramas. Mapas de Tampa con zonas marcadas. Nombres de personas que aún no conoce. Y una frase que se repite, como una maldición o un código: el elegido no era el final. Era el principio. Al otro lado del continente, en un pequeño pueblo olvidado de Georgia, una enfermera revisa el expediente de un paciente sin identidad. El hombre fue encontrado en estado catatónico, desnudo, a la orilla de un pantano, cubierto de barro y sangre seca. No habla. No parpadea. Pero sus signos vitales son perfectos. No envejece. Y a veces, cuando la sala queda vacía, las lámparas tiemblan. A veces, el hombre sonríe. Y una voz se filtra por las paredes del hospital, susurrando el nombre de Elías.
porque lo que fue contenido, no fue destruido. Solo duerme. Y pronto volverá a abrir los ojos.